Abre tu Biblia en Hechos. Hace 2 semanas concluimos los 24 capítulos de Lucas y vamos a arrancar este segundo tratado, puesto que el escritor del Evangelio de Lucas es el mismo escritor que este recuento o este libro histórico que narra los hechos. Se llama Hechos de los Apóstoles. Algunos consideran que es mejor decir Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Recuerda que Jesús partió y dio un mandamiento a los discípulos en Lucas 24, al final, en el último versículo. Y ahora continúa con esa historia. Por eso decidimos hacer Lucas y luego el libro de los Hechos, porque tiene es el seguimiento, es la continuación de lo que nos quedamos en el capítulo 24. Leamos los primeros 4 versículos y vayamos viendo lo que Dios tiene para nosotros este día. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, cuando dice en el primer tratado, está haciendo referencia obviamente al Evangelio de Lucas. Y me llama mucho la atención que lo que hace Lucas es decir, en ese primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y me gustan estas 2 palabras, hacer y enseñar. La Biblia me dice incluso que debemos de tener cuidado de no ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y Jesús lo que enseñaba lo respaldaba con su forma de ser y con aquellas cosas que él hacía. Y este tratado, este segundo tratado, no está hablando del primer tratado ahora, este segundo tratado tiene 28 capítulos, de los cuales se centra en dos personas. Los primeros 8 capítulos están centrados los primeros 12 capítulos están centrados en Pedro, ¿ok? Y a partir del capítulo 13 hasta el final, el capítulo 28, se centra en Pablo. ¿En qué se centra? En los ministerios. El ministerio de Pedro del capítulo 1 al 12 y el ministerio de Pablo del capítulo 13 al 28. Hay momentos muy claves en el ministerio de Pedro. Cuando Pedro, el día de hoy, veremos cómo Pedro es usado por Dios para abrirle la puerta, digámoslo de esa manera, ¿no? Porque hay un momento en el que Jesús le dice a Pedro: tú tienes las llaves del reino, y le está abriendo las puertas al reino de Dios, a la iglesia. En el capítulo 2 a los judíos. En el capítulo 8, cuando lleguemos ahí, nos daremos cuenta que le abre la puerta a los samaritanos. Y en el capítulo 10 le abre la puerta a los gentiles. Y a partir del capítulo 13 estará hablando del ministerio de Pablo. Hay un versículo clave que veremos en unos momentos que puede mostrarnos un bosquejo a grandes rasgos de lo que veremos en este capítulo. Ahorita que lleguemos a él hacemos referencia a ese momento. Pero checa, desde las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Así terminó el Evangelio de Lucas, en el momento en que Jesús es recibido arriba. Y dice ahí, dándoles mandamientos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese mandamiento? ¿No? En el capítulo 24, ¿no? En el versículo 46 al 49, encontramos estas últimas palabras de Jesús. Dice ahí: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos, dice, de poder desde lo alto. Y ese es el mandamiento, ¿verdad? Desde el llamado a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados hasta que comenzar en Jerusalén y quedarse en Jerusalén para recibir esa promesa, esa promesa. Ahora, Jesús en el versículo 13 nos dice que se presentó vivo durante 40 días, con pruebas, dice, indubitables. Esto es, pruebas convincentes, infalibles. Jesús se presentó ante ellos y aun cuando en los evangelios, en los últimos capítulos, me narran momentos en que Jesús está con ellos, se presentó con pruebas indubitables. Hay un momento en el que en el evangelio de Juan, en el que se presenta ya cuando Tomás está y pide algo de comer y se sienta con ellos y les muestra las manos y los pies, pruebas indubitables de que es realmente Jesús. No era un fantasma, era Jesús. De hecho, en la primera carta de Juan, Juan dice que él puede dar testimonio de Jesús, del verbo de Dios, y puede dar testimonio de que él lo escuchó, lo vio e incluso dice, lo palpó. Y la verdad es que sí me imagino eso con los discípulos, agarrándole el hombro a Jesús, abrazándolo, o sea, sintiéndolo. Sí, si eres tú, sí, es él. 40 días hablándole a los discípulos acerca del reino de Dios. Ahora, esto es interesante, se presentó vivo. Acompáñame a 1 Corintios 15, no me quiero tomar mucho tiempo ahí porque tenemos 3 capítulos que ver el día de hoy, pero en 1 Corintios capítulo 15, y creo que esto es importante porque le da base a nuestra fe y a la razón de por qué estamos reunidos incluso en un miércoles a las 7:30 de la noche estudiando su palabra, ¿no? En 1 Corintios 15 comienza diciendo así: además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a sus Escrituras. Esas son las buenas nuevas, que Jesús murió, fue sepultado, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esto es conforme a las Escrituras. Y esto es importante. Dicen en Lucas que se presentó vivo, resucitado. Y checa lo que dice en el versículo 5 en adelante, ahí mismo en 1 Corintios 15. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia, dice, perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, sáltate al versículo 13 de este mismo capítulo, dice ahí, porque si no hay resurrección de muertos, porque Pablo en este momento le hacen una pregunta o lo cuestionan acerca de la resurrección y habla de ciertas personas diciendo que no hay resurrección de los muertos. O sea, no debemos de esperar eso. Pero de pronto Pablo contesta, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es, ¿qué dice? Vana. Vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Okay. Entonces es muy importante mencionar que Cristo está vivo
Y al principio de esta carta, de este segundo tratado del libro de los Hechos, se nos dice: Jesús está vivo y se presentó 40 días a sus discípulos con pruebas indubitables. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque si Jesús no resucitó, entonces nosotros estamos en nuestros pecados. Entonces, quisiera decir esto porque hace unos momentos mencioné, este libro se le conoce como los Hechos de los Apóstoles. Pero luego dije, pero quizás es mejor decir, son los hechos del Espíritu Santo, ¿no? A través de los apóstoles. Pero déjame de una vez cambiarlo otra vez. Yo creo que son los hechos del Espíritu de Cristo, ¿no? A través de los apóstoles. Porque Cristo les dijo antes de despedirse: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que comienza a suceder. Jesús les dice: esperen la promesa. Y esa promesa es el Espíritu Santo. Cuando pasamos por Lucas capítulo 11, vimos que Jesús dijo que a quien no, el Padre Celestial le daría el Espíritu Santo a aquel que lo pida. En Juan capítulo 14 encontramos que el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de juicio, de justicia. En Juan capítulo 16 notamos que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo está a punto de cambiar su situación, deja decirlo de esa manera, en su relación con los discípulos en los próximos versículos. En los próximos versículos, Jesús les dijo que el Espíritu Santo había estado con ellos y de esa manera les convenció de pecado, de juicio y de justicia. Estaría en ellos, pero también les dijo, y veremos el día de hoy cómo el Espíritu Santo está sobre ellos. Mira lo que dice entonces en los versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús está hablándoles durante 40 días acerca del reino de Dios. Ellos le preguntan acerca del reino en ese momento. Y para ese momento falta todavía tiempo. De hecho, vamos a ver en el próximo capítulo algunos detalles acerca de ese día del Señor, cuando entonces Jesús venga a reinar desde Jerusalén, como rey absoluto, como rey de reyes. Pero Jesús les dice: aún no es el tiempo. Y es más, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, pero para poder llevar a cabo la misión que tienen, les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esta palabra poder que está aquí es la palabra dunamis en el griego. Y muchas veces, por escuchado a predicadores decir, comentaristas decir, que dunamis es de donde proviene la palabra dinamita, ¿no? Y sí, tiene poder, pero luego escuché a otros predicadores, a otros comentaristas decir, pero también de esa misma palabra surge la palabra dínamo. Y sí, creo que me habla más de esa capacidad constante que el Espíritu Santo nos da. ¿Para qué? Para ser testigos. Y no van a pasar muchos capítulos en que veremos que eso va a ser evidente. Hoy mismo veremos cómo
Pedro está testificando. Pedro testifica. La próxima semana veremos a Pedro testificando. Para la tercera semana veremos a Esteban testificando. Y llevará la raíz de esta palabra, porque la palabra testigo aquí es la palabra mártir, al nivel más alto. Esteban va a morir como un mártir, como un testigo, por testificar de quién es Jesús. Ahora, este versículo 8 es el versículo que te mencionaba como clave de este capítulo y que nos da un bosquejo de todo este libro. Dice ahí: me seréis testigos en Jerusalén, y esto lo veremos en los primeros 7 capítulos, en Judea, Samaria, eso lo veremos en los capítulos 8 y 9, y hasta lo último de la tierra veremos cómo a partir del capítulo 10 hasta el 28 llegaremos a esa parte. Testificarán hasta lo último de la tierra. Este libro comienza en Jerusalén y termina en Roma, la capital del reino romano. Mira lo que dice ahora en los versículos 12 en adelante. Bueno, pero digo, solo como un detalle, qué impresionante ha de haber sido estar en ese lugar. O sea, ver a Jesús de pronto ser alzado y subir, ¿no? Y perderse entre las nubes. Debe de haber sido algo espectacular. Yo no sé si es porque me estoy haciendo cada vez más viejo, pero las alturas me dan miedo. Dices, sí. Pasan los años y las alturas, pero ya mis hijas se vuelven loco conmigo, porque a mí no me da miedo nada más estar en la orilla, sino que si mis hijas se acercan a una orilla me da así como, ¿no? Entonces no me podré imaginar la sensación de ver a Jesús subir al cielo, y cada vez más alto y más alto y más alto, hasta que se pierda en las nubes. Se quedan fijos mirando ahí, hasta que estos dos varones o ángeles, ¿no?, les dicen que siguen mirando ahí, ¿no? Dice, pues por 40 días ha estado con nosotros, seguro igual baja ahorita otra vez, ¿no? Pero dice, no, así como lo viste partir, así será su venida. Veamos la siguiente porción. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, los pasos que se le permitían dar a una persona en el día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces hay 120 hermanos reunidos en Jerusalén. Primero notemos esto: les mandó que no se fueran de Jerusalén, y ellos obedecieron, se quedaron en Jerusalén. No solamente eso, sino que ahora los vemos que perseveraban unánimes. Las últimas veces que vimos a los discípulos juntos en el Evangelio de Lucas, los veíamos discutiendo quién sería el mayor, ¿no? Y demás. Por primera vez los vemos unánimes. Y no solamente eso, en oración y ruego. Son una comunidad que está obedeciendo a Jesús, que se mantienen unidos y que están orando y rogando, buscando de Dios. Habían recibido esta enseñanza de parte de Jesús. Y entonces Pedro se levanta y les dice, verso 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, lo primero que hace Pedro es abordar el elefante en medio de la sala. Judas ya no está. ¿Okay? La última vez que vimos a Judas, aquí en el Evangelio de Lucas, en el primer tratado,
fue cuando se acerca a Jesús en el Getsemaní y le da un beso y de esa manera lo identifica como Jesús. ¿Okay? Pensemos que es un huerto, está todo a oscuras, venían, sí, con antorchas, pero tenía que ser identificado. Y yo no sé si has estado en un rancho sin luz en algún momento y sabes que no es muy fácil distinguir los rostros. Y Judas llega y lo señala con ese beso. Jesús se atreve a decirle, con un beso entregas, amigo, ¿no? Pero hay algo que está diciendo Pedro cuando menciona esto. Era necesario que se cumpliese la escritura acerca de Judas. Entonces, lo que Pedro está haciendo es decir, no es que Judas arruinó todo lo que estábamos viviendo, sino que a través de Judas llegó el cumplimiento de la escritura. Él está haciendo referencia a dos salmos. Salmo 69, versículo 25, Salmo 109, versículo 8. Lo que era evidente es que Judas se había suicidado prácticamente. En este lugar que es mencionado como el campo de sangre, se colgó, pero en Mateo capítulo 27, versículo 5, en esa porción, me menciona que no era suficientemente fuerte, la rama de donde se colgó se rompe y cae y muere en este lugar. Ahora, Pedro dice, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice que de estos hombres, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces prácticamente está diciendo, alguien tiene que tomar su lugar y tiene que ser alguien que ha estado desde el bautismo de Juan hasta la última escena que acabamos de ver, cuando Jesús se despide de ellos diciéndoles, espera la promesa del Señor, ¿no? Y esto podríamos decir que constituye a uno de los apóstoles, ¿no? De pronto escuchamos el día de hoy a muchos darse el título de apóstol, pero si nos vamos a lo que un apóstol debería de tener como credenciales, pues ninguno contaría con esas credenciales, más que algunos cuantos. ¿Y a quiénes señalaron? Dice ahí, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Okay. Algunos consideran que de esta manera se adelantaron a algo que Dios tenía planeado ya, ¿no? Pero yo creo que Dios, o sea, si el mismo Pedro está diciendo, Judas no arruinó las cosas, ¿no? Sino que esto es parte del cumplimiento de las escrituras, ¿no? Pero algunos consideran el hecho de escoger por suerte quién sería el que tomaría el lugar de Judas, ¿no? Sin consultar el Espíritu Santo. De hecho, es curioso porque Matías ya no es mencionado en el resto del libro. Nunca más es mencionado Matías, ¿okay? No solamente eso, sino que a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, en ningún momento se tiran suertes para tomar una decisión como discípulos de Jesús, ¿no? Y algunos entonces creen el número 12 era para Pablo, ¿no? Y a partir, ya vimos que la gran mayoría de este libro de los Hechos está centrado en el ministerio de Pablo. Ahora acabamos de leer hace unos momentos, cuando leímos en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8 al 10, Pablo dice, Jesús me apareció. Dice, como un abortivo, como alguien que ya no debería de habérsele aparecido, ¿verdad? Y Él me ha enviado. Y lo curioso es que la palabra enviar es la palabra apóstol. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vayamos al capítulo 2. Dice así en el capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Okay. Esto sucede en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Eso es lo que significa. 50 días después de la última Pascua celebrada. Y esto es interesante porque nos da una cantidad de días después de que Jesús partió y la venida del Espíritu Santo, que son... ¿Alguien? Pues 10 días, ¿no? Porque 40 estuvo con ellos, presentándose vivo, hablándole del reino de Dios, y a los 50 días, entonces sucedió este momento. Entonces no pasó mucho tiempo, ¿no? A la siguiente semana estaban todos unánimes juntos. Ya les duró esa unidad, ¿verdad que sí? Están juntos, están unánimes. Y sucede este momento que sorprende a todos y que es demasiado público. ¿Viste la pregunta que se hacen en el versículo 12? ¿Qué quiere decir esto? Está sucediendo algo. El estruendo no solamente sucede en un lugar, ahorita hablaremos de esto, sino que ese estruendo es escuchado por una multitud y se junta alrededor de ellos esa multitud, ¿no? Entonces, en unos momentos más adelante veremos a Pedro, ¿no?, predicando el evangelio, haciendo un llamado, y 3,000 personas responden a ese llamado. 3,000 personas. ¿Okay? En este auditorio hay alrededor de más o menos 1,200, 1,150 sillas puestas, nada más, ¿no? Entonces imagínate 3 veces la cantidad de sillas que hay en este lugar. Es demasiado. Entonces no estamos hablando de una casa o no estamos hablando de un depa, ¿no? Y quizás por la ventana escucharon que todo estaba sucediendo y no habría una calle donde cupieran 3,000 personas. Es por eso que muchos consideran que cuando dice casa en el versículo 2, no está hablando de una casa en particular, sino está hablando del templo, ¿no? Y sí, hay referencias en el libro de los Hechos, sobre todo en los primeros capítulos que están centrados en Jerusalén, mencionando el templo como la casa de Dios. ¿Okay? Y checa en Lucas capítulo 24, en el versículo 53, lo que los discípulos hacían estando en Jerusalén. Dice en el verso 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre, ¿en dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Dice, amén. Ahora, 3,000 personas. Algunos ubican este lugar donde Pedro está en las escaleras que van subiendo hacia la puerta de la Hermosa, que veremos mencionada en el capítulo 3. Y he visitado, gracias a Dios, varias veces Jerusalén. Hemos estado en este mismo sitio todas las veces que hemos visto, porque es un lugar que tienes que visitar. Y te sientas en ese lugar y te explican precisamente este pasaje en ese lugar. ¿Por qué?
no solamente 3,000 personas respondieron al llamado, sino dice ahí que fueron bautizados esas 3,000 personas. Entonces, ¿dónde puede haber un lugar donde puedan ser bautizados, sumergidos en agua? Pues en ese mismo lugar, porque justo antes de comenzar a subir esas escaleras, había tinas de lavamiento para purificarse antes de entrar al templo. Entonces, muy probablemente todo esto está sucediendo así, de una manera pública, donde ellos están reunidos, unánimes, juntos, orando, adorando, y sucede este momento. Ezequiel capítulo 37, versículo 9, escuchamos: Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos. En Ezequiel 37, versículo 14, en ese mismo capítulo 37, en el versículo 14, dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este viento, de hecho la palabra viento también puede ser traducida como espíritu, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que viene sobre ellos. Es precisamente lo que Jesús les dijo que iba a suceder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La manifestación es visible y audible. Dice ahí que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, no podemos perder de vista que estamos en Jerusalén, ¿ok? Que estamos en una comunidad de judíos, muchos de ellos, dice aquí, varones piadosos que conocen su historia. Y la historia que conocen acerca de su pueblo. Piensa en esto. Éxodo capítulo 3. Moisés está cuidando las ovejas de su suegro y algo llama su atención. ¿Recuerdas qué fue lo que llamó su atención? Una zarza ardiendo que no se consumía. Y desde esa zarza, ¿qué escuchó? Moisés, ¿verdad? Y él se acercó a este lugar. Dios le estaba hablando desde esa zarza ardiendo, desde ese fuego. No solamente eso, sino que cuando Moisés es instruido para construir el tabernáculo y comenzar esta travesía por el desierto, cuando se construye el tabernáculo, la presencia de Dios aparece sobre el tabernáculo en forma de columna de fuego. Okay. Entonces ahora pensemos en esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y se puso sobre él. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado en forma de una paloma. Y Juan da testimonio de que el Espíritu Santo permaneció en él. Y Jesús, ¿no? Estando en el templo, en esa misma casa, dijo: destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Lo malinterpretaron, ¿verdad? Pensando que quería destruir el templo, pero el texto me dice que no estaba hablando de las piedras y de ese lugar, sino estaba hablando de su propio cuerpo, un templo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Y ahora, ¿no? Todos estos hombres están siendo, porque ahí lo dice en el versículo 3, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la manifestación visible es una lengua sobre sus cabezas como de fuego. No está diciendo que fuera fuego, sino fue algo visible que parecía fuego, que representa la presencia de Dios. El inicio de la iglesia, que en la palabra de Dios la iglesia se le conoce como el templo del Espíritu Santo. Porque, y por cierto, ¿no? La iglesia no es un local, no es un edificio, no son 4 paredes, son las personas, y a todo creyente su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Básicamente fue algo visible donde el Espíritu Santo está sobre ellos, la presencia de Dios en estas personas. Pero dijimos que no fue solamente visible, sino audible. Comenzaron a hablar y comenzaron a hablar en otras lenguas, no en lenguas extrañas, no en lenguas angélicas. Eso se menciona en 1 Corintios y vamos a llegar en su momento a esa porción, ¿verdad? Porque aquí es muy claro que son lenguas conocidas. ¿Por qué? Porque hay una lista completa de las personas que están en ese lugar y todos ellos dicen, les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ahora, ¿qué es lo que estaban diciendo? Dice ahí en el versículo 11, les escuchamos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces ellos podían identificarlo. La multitud está, dice ahí, confundida. Versículo 6, versículo 7. Estaban atónitos y perplejos y maravillados, perdón. Y en el versículo 12 estaban todos atónitos y perplejos, preguntándose qué quiere decir esto. Curioso porque hay otro momento en la Biblia donde hay una multitud que está confundida y que es alterado su forma de hablar y su lenguaje al punto de ser separados y esparcidos por toda la tierra. Babel. De hecho, Babel significa confusión, ¿no? Entonces, si algunos consideran esto es como un regreso a ese momento, pero donde todos están escuchando el mismo mensaje. ¿Cuál? Las maravillas de Dios. Okay. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Entonces ya vimos a Pedro hablarle a sus hermanos. Ahora estamos frente al primer discurso de Pedro y Pedro va a estar hablando en diferentes momentos. Y la estructura de los mensajes son muy parecidas en cada una de ellas. Lo veremos en este momento, en este y en el capítulo 3. Lo primero que hace Pedro es explicar lo que está sucediendo. Lo segundo es predicar el evangelio y específicamente mencionando la muerte, la resurrección de Jesús y su exaltación. Y por último, hay un llamado al arrepentimiento. Y las personas no solamente creen, sino son bautizadas. Así es que veamos esta estructura en este primer mensaje. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Esa es la primera parte de su discurso. Él está explicando lo que está sucediendo. Okay. Y ya habíamos visto a Pedro hablándole a sus hermanos, pero ahora lo estamos viendo y nos sorprende. Nunca habíamos visto a Pedro citar la escritura. Bueno, en el capítulo anterior cuando habla con sus hermanos, pero previo a esto no lo habíamos visto así. De hecho, más adelante se le reconocerá a Pedro y a Juan como personas del vulgo y sin letras. Okay. Entonces, muy probablemente, pero bueno, pasaban tiempo en la sinagoga y escuchaban la enseñanza y vimos a Jesús enseñando sobre el libro de Isaías. En algún momento tuvieron que haber pasado por estos textos de Joel, el profeta Joel. Y muy probablemente esto es una respuesta a lo que Jesús dijo. Cuando venga el Espíritu Santo les recordará, les recordará mi palabra. Y ahí está Pedro. Lo primero que hace es soltarse un chascarrillo, ¿no? Están ebrios, dice, no están ebrios. ¿Saben por qué? Porque era la hora tercera. No eran las 3 de la tarde,
La hora tercera se contaba a partir de las 6 de la mañana. La primera hora es las 6 de la mañana. Tiene más sentido, pero bueno, ok. 6 de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana. ¿Son las 9 de la mañana? No, de ninguna manera están ebrios. Ahora es curioso porque están viendo que están hablando en otras lenguas y los que no entienden lo que están diciendo simplemente dicen están llenos de mosto, están borrachos, ¿no? Él les dice no lo están. Esto es lo que está sucediendo, es lo que está escrito. Lo que hace Pedro es citar el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 al 32. Y el énfasis está en derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Y eso es lo que está sucediendo. En Juan capítulo 7, versículo 39, bueno, justo los versículos anteriores, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y en el versículo 39 se da la explicación, está hablando del Espíritu Santo, pero aún no había venido la promesa de Dios porque aún todavía Él no partía. Y eso es lo que está sucediendo, es el Espíritu Santo en la vida de estas personas. Los versículos 19 y 20 hablan de las señales del fin, del día del Señor. Partes de esta porción, versos 19 y 20, es lo que Jesús habló en Lucas capítulo 21 cuando habló del fin de los tiempos. Cierra esta porción diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Me recuerda lo que dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice invocar el nombre del Señor, me está hablando de poner mi confianza y mi fe en la obra de Cristo. Y cuando yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, comienzo una relación con Jesús, que se ve de esta manera. Invocar el nombre del Señor será, dice, salvo. Versículo 22, sigamos con la segunda parte de este mensaje. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A solo decir esto de este versículo 22, eso es todo lo que vimos en Lucas, ¿verdad? Entonces Lucas está escribiendo este segundo tratado. En el primer tratado describió todo esto que está aquí, ¿verdad? Maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Bueno, dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que aquí hay un plan anticipado. O sea, cuando Jesús vino para morir por nuestros pecados, no se convirtió en el plan B porque el hombre pecó, sino checa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20 dice ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de redención es previo al plan de la creación incluso. Y aquí Pedro está manifestando esto desde antes de la fundación del mundo. Esto estaba ya determinado. Dice, bueno, a prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, lo vimos en los últimos capítulos de Lucas, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retenerlo, porque Él es el autor de la vida. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora Pedro está citando el Salmo 16, escrito por David,
pero lo cita para decir lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Entonces ya Pedro ha hablado de la muerte de Jesús y está hablando de la resurrección de Jesús. Ahora, cuando habla de la resurrección de Cristo, está citando un pasaje que David escribió, donde él dice: no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción, sino que no dejarás mi alma en el Hades. O sea, me traerás de regreso. Y dice claramente: oye, todos saben dónde está el sepulcro, la tumba de David. Bueno, el día de hoy en Jerusalén hay letreros que te indican, ¿no?, tumba de David. Okay. Está en el barrio judío, ¿no?, muy cerca del barrio musulmán. Caminas por varios edificios muy viejos y de pronto llegas a un lugar, casi no se ve gente en la calle, pero cuando entras, adentro está lleno de gente, ¿no? Entonces el sepulcro está puesto, el sepulcro tiene una forma como de pico, ¿no?, así, y tiene una cortina en medio. De este lado entran los hombres, de este lado entran las mujeres. Para entrar tienes que cubrirte, ¿no? Puedes entrar y dentro hay judíos ortodoxos orando, cantando, bailando, reconociendo que ese lugar es la tumba de David. O sea, entonces hasta el día de hoy se sabe dónde está este lugar. Y entonces por eso Pedro utiliza eso para decir: hey, David no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando del Cristo, el cual ha resucitado, y nosotros somos testigos de eso. Bueno, ya habló de la muerte, ya habló de la resurrección, ahora va a hablar de la exaltación. Checa lo que dice ahí. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, dice, a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. La exaltación de Jesús. Okay. Entonces lo que Pedro está haciendo es predicar el evangelio, la muerte de Jesús, su resurrección y su exaltación. Dice Pablo en Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, reconocemos su exaltación, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, reconocemos su resurrección, seremos salvos. Entonces, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Entonces pasaron de hacer la pregunta: ¿qué significa esto? A ¿qué haremos? ¿A través de qué? De la predicación. Pablo le va a llamar más adelante la locura de la predicación. Entonces estamos llegando a la última parte de este mensaje. Dijimos que primero explica lo que está sucediendo, luego predica la muerte, resurrección y exaltación, y ahora va a ser un llamado al arrepentimiento. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Amén. Estamos lejos, ¿ok? Lejos geográficamente, lejos en tiempo, pero esa promesa es para nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos
de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. En ese momento, imagínate, una iglesia que pasó de 11, de 12, ¿no? O quizás 120 por lo que dice en el capítulo 1, a 3,000 personas. Dices, qué buenos problemas serían esos, ¿verdad? Mucha gente viniendo al Señor. Bueno, dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y creo que esto es lo que distingue a un discípulo y distingue a la iglesia de Cristo. No solamente a la iglesia, sino distingue al cristiano. Un cristiano persevera en la palabra de Dios porque es el medio por el cual él puede conocer al Señor. Persevera en la comunión unos con otros porque es el medio para cumplir el mandamiento que Dios nos ha dado de amarle a Él y amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado a nosotros. Persevera en el partimiento del pan porque es el recordatorio constante de la obra de Cristo en el Calvario. Y persevera en las oraciones porque es el medio en el que Él puede darse a conocer a Dios. Digámoslo así, tener esta relación a través de la palabra y la oración con Dios. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué pedacito del cielo. Qué hermoso. Yo no sé si has experimentado la comunión cristiana de esta manera, ¿no? Donde de pronto estás ahí, estás unánime, estás en un mismo sentir. O sea, es vivir el reino de Dios entre nosotros, donde nos preocupamos por los demás, donde amamos a los demás, donde vemos por los demás. Increíble. Teniendo comunión, alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Quién es el centro de esta comunidad? Cristo. ¿Qué es lo que permea para todos? El amor de Cristo. Ya no lo mencioné, lo llegaremos a mencionar cuando lleguemos a 1 Corintios 12 al 14. Pero a veces se hace énfasis que hablar en lenguas es la comprobación de que ahora eres salvo. Pero no veo yo eso en la Escritura, porque dice su palabra que el fruto del Espíritu es amor. Y el amor se expresa como se describe los primeros cristianos en estos últimos versículos. Es evidente que hay amor entre ellos. Vamos al capítulo 3. Metámosle el acelerador. Ya había perdido práctica. Pedro y Juan, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Okay, entonces, si la tercera hora son las 9, la hora novena son las... Pues ahí va, o 3 de la tarde. Las 3 va. 3 de la tarde, la de la oración. Interesante, suben juntos al templo ¿a qué? A orar. Un creyente persevera en las oraciones. ¿Okay? No, voy a obviamente aprovechar, ¿no? Hombres, estamos orando todos los martes a las 6 de la mañana aquí, ¿no? Y ha sido un tiempo de comunión muy bello. Es muy lindo ver a los hombres orando juntos, buscando al Señor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, lugar que te mencioné hace unos momentos, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos,
Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había, dice, sucedido. Entonces aquí hay un enfermo en la puerta de la hermosa para entrar al templo, ¿okay? Y una de las cosas que nos llama la atención es que seguía enfermo. ¿Tú crees que Jesús pasó por ahí? Creo que mi respuesta es sí. De hecho, la última semana se la pasó predicando en el templo y muy probablemente pasó a un lado de este hombre. Y eso me muestra una cosa. Jesús estaba seguro, porque en Juan 17 dice: he terminado tu obra, pero no necesariamente sanó a todos los enfermos. Eso me dice algo, ¿verdad? Necesito hacer la voluntad de Dios, no todo. Hacer la voluntad de Dios. Pero también pienso en esto, que quizás Jesús dejó a este hombre ahí así para este momento. Y Pedro y Juan lo ven, ¿no? Y hay un momento medio extraño: míranos, ¿no? Y ellos se le quedan viendo y ellos están atentos, están así de: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y dicen algo muy interesante: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro, no? Bueno, no tengo plata ni oro, no tengo una limosna que te pueda dar. Me imagino que esta persona, cuando lo escuchó decir eso, entonces pues le dice: pues entonces aváncele, ¿no? Porque aquí está pasando mucha gente. Pero lo que le comparte en el nombre de Jesucristo, mencionamos esto un par de veces, ¿verdad? Aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y hablamos de esta relación de confianza y fe. Lo que le está compartiendo Pedro es más allá de plata y oro. Le está compartiendo esta relación que tiene con Jesús. Y este milagro no es otra cosa, sino muy parecido a lo que ya Lucas nos dijo. ¿Se acuerdan? Este Jesús que hizo, ¿no? Muchas señales y milagros entre ustedes. Eso es lo que les dijo Pedro. Y esto se parece mucho a lo que Jesús hacía. Esto es mostrar que Jesús sigue estando con ellos y que Jesús sigue estando al pendiente de ellos. Pedro no tiene el don de sanidad. No lo tiene. De hecho, en unos momentos lo veremos justificar lo que ha sucedido. El que tiene poder para sanar es Jesús. No es Pedro, no es Juan. Es Jesús el que tiene poder para sanar. Y eso sucede. Su sanidad es inmediata, muy parecida a aquellas sanidades que Jesús efectuaba a un paralítico, que le decía: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el momento era fortalecido, tendones, músculos para pararse, tomar ese lecho y caminar. Aquí vemos al hombre yendo aún más allá, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es su condición, le evitaba entrar al templo, y ahora este hombre está entrando junto con ellos a alabar a Dios, saltando y adorando a Dios. Los que lo ven lo reconocen, porque este hombre ha estado ahí por muchos años. Por eso entonces dice en el verso 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer primero? Dijimos, explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo primero que hace es explicar por qué se maravillan, ¿no? Dices: pues oye, mira lo que está sucediendo. Pero no tienen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No es el Dios que creó todas las cosas? Creó los cielos y la tierra.
¿No es el Dios que abrió el mar en dos para que su pueblo pasara por el mar rojo como por tierra seca? ¿No es el Dios que hizo que los muros de Jericó se cayeran derribados para ser conquistada esta ciudad? De pronto ¿por qué os maravilláis de esto? Es un llamado a, esto que están viendo no es nosotros. No es que nosotros tengamos poder o porque seamos piadosos que este hombre está caminando, sino es porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. Es Jesús por quien ha sucedido esto. Por eso, después de explicar, entonces predica, dice en el verso 14: vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida, Barrabás, ¿recuerdas? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Viste? Por la fe en su nombre, ¿no? A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es Jesús, a quien que mataron, aquel que resucitó, aquel que exaltado ha traído completa sanidad a esta persona. Fuerte, ¿va? Entonces, no es el milagro una obra del hombre. Pedro no está tratando de llamar la atención a él mismo. Oye, dice, no tengo plata ni oro. No es que vengan, hagan una fila, dejen su ofrenda, ¿no? Y comencemos esta campaña de sanidad. No. Pedro está atrayendo la atención a Jesús y mostrando que es esta relación con Jesús la que ha traído completa sanidad a este hombre, restaurando su vida para que pueda entrar y adorar a Dios. Increíble. Checa lo que dice el verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Qué manera tan tierna de decirles ignorantes, ¿va? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, y aquí está la tercera parte de este discurso: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, llegará un momento en que Jesús vendrá y restaurará todas las cosas. Eso es lo que le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este momento? Y Pedro está diciendo, llegará su momento, pero es este Jesús en quien tienes que poner tu confianza para que sean borrados vuestros pecados. Me encanta la frase: vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, el año agradable del Señor. Pedro está haciendo referencia a todo lo que está escrito por los santos profetas y cómo apuntaban al cumplimiento en Jesús. Y Él es por quien viene este año agradable del Señor, este tiempo de refrigerio en Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho. Perdón de pecados. En Isaías capítulo 36 vimos cómo las palabras escritas por Baruch, dictadas por Jeremías, que provenían de la boca de Dios, ¿verdad? Que Dios es el que está diciéndole a Jeremías, Jeremías le está dictando a Baruch. ¿Y cuál era la finalidad? Que se arrepientan, que se conviertan, que dejen, ¿no?, la maldad y vengan al Señor. ¿Y qué es lo que Dios le dice a través de Jeremías al pueblo? Para que yo perdone su maldad y perdone sus pecados. Eso es lo que está anunciado por los profetas.
Pero así como en el tiempo de Jeremías, Sedequías no lo escuchaba, así estos hombres no están escuchando lo que ha sucedido delante de sus ojos, de lo cual ellos han sido testigos. Verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y les recuerda el pacto, el primer momento en cuando Dios se manifestó a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Checa este final. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué bello, qué manera tan bella de decirles: hey, esta bendición es para ti. Esta es la promesa que se le hizo a Abraham. Él es la simiente por la cual Dios quiere bendecirte a ti. Habiendo levantado a su Hijo, lo envió para bendecirles. Pero dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Déjame leer los siguientes 4 versículos, solo porque hay un detalle muy interesante. Dice: hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ese es como el preview de la próxima semana, para que te animes a venir. ¿Okay? Hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero mira lo que dice esto: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como, o sea, ya son 8,000. Porque ya eran 3,000, ahora son 5,000, ¿no? Pero, ¿por qué creyeron? Pues porque vieron el milagro, porque este hombre estaba paralítico, porque lo reconocían que era el de la hermosa que llevaba años ahí y está saltando y no, creyeron porque habían oído la palabra. No es a través de hablar en lenguas, no es a través de los milagros que las personas creen y son salvas, es a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pedro no hace ningún énfasis en lo que acaba de suceder, sino su énfasis es en anunciar a través de la palabra que Jesús es esa simiente por la cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tenían que hacer ellos? Convertirse de su maldad. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Qué hermoso es ver tu iglesia, Señor, comenzando. Ver la comunión que había, en lo que perseveraban, Señor. Cómo manifestaban tu amor, Señor, para con sus hermanos y para con la comunidad. Señor, y qué bello que ese es el inicio, Señor. Pero tú, por tu gracia, por tu amor, a aquellos que estábamos lejos, Señor, también nos has dado esta promesa de tu Espíritu y el perdón de pecados. Señor, qué hermoso no solamente es ver lo que sucedió hace 2 siglos atrás, sino ver lo que sucede incluso el día de hoy, Señor, entre nosotros. Te bendecimos, Señor, porque seguimos viendo, Señor, cómo tu evangelio siendo predicado y siendo recibido trae salvación, bendición, tiempos de refrigerio, Señor, a todo aquel que cree. Señor, qué bello es formar parte de tu iglesia, Señor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra entre nosotros, Señor. Lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.